Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. La verdad que es una alegría poder dar inicio a esta nueva edición de la Expo Posgrado de la Universidad de la Cuenca del Plata. La apuesta a la formación posgraduada que nuestra universidad ha encarado desde hace algunos años forma parte de la visión de ser agentes del desarrollo del país y de América Latina. Forma parte de la necesidad imperiosa de aportar herramientas de actualización permanente a los profesionales de los distintos campos disciplinares y tiene que ver con la complejización de los campos en los que cada uno ejercemos nuestras profesiones a medida que los avances de la ciencia y la tecnología, los cambios sociales, las nuevas demandas, los nuevos desafíos, hacen necesario que aprendamos y reaprendamos habilidades que en su momento adquirimos en la formación graduada. Hoy la educación se ha convertido en una necesidad permanente de cualquier agente laboral. Hoy el vértigo en el que se dan los cambios y los avances hacen que lo que aprendimos hace unos días se vuelva obsoleto al poco tiempo. Y es necesario que desde la universidad estemos muy cerca de estas transformaciones para diseñar propuestas de formación y de actualización acorde a la realidad que tenemos. La pandemia nos dejó un aprendizaje en cuanto a la utilidad en este nivel de formación de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el acercamiento a nuestros estudiantes, para facilitar el acercamiento con profesores de nivel internacional que pueden hoy sumarse al staff de la Universidad de la Cuenca del Plata desde cualquier parte del mundo. Por eso hoy nuestras propuestas de carrera de posgrado son 100% híbridas, por eso hoy permiten cursar tanto presencial como digitalmente en una idea de verdadera inclusión, porque llegamos a todos lados con planes de estudio, con propuestas absolutamente innovadoras. Vamos a tener la oportunidad de escuchar en el evento de hoy a referentes de algunas de estas ofertas. Nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas cuenta con una oferta rica en campos disciplinares, una especialización en Derecho Civil, una especialización en Derecho Procesal Constitucional, una especialización en Tributación y Fiscalía Internacional, una especialización en Derecho Penal y una especialización en Magistratura y Gestión Judicial y una maestría en litigación oral. Con esta oferta posgraduada cubrimos distintos ámbitos y distintos campos en función de las especificidades disciplinares de los distintos modos de ejercicio de nuestra profesión. Vamos a empezar la tarde de hoy escuchando a nuestro querido profesor, el especialista Hugo Zapana, quien va en representación de la carrera de especialización en Derecho Penal a hablar sobre el delito de trata de personas. Posteriormente, el abogado Miguel Kessler, quien es el director de nuestra maestría en litigación, va a hablar del juicio por jurados y su extensión en la Argentina en los últimos años. Y finalmente, el contador Fabián Boleas, que forma parte del staff docente de la especialización en tributación y fiscalía internacional, nos va a hablar sobre temas actuales de impuesto a los ingresos brutos. Así que gracias a los participantes, gracias especialmente a los docentes y le damos la palabra al doctor Zapata. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha bien. Bueno, Buenas. es un honor para mí poder participar de tan magno evento en conmemoración de los 30 años de nuestra querida universidad. En este caso, yo pertenezco a la sede Posadas, provincia de Misiones, y soy profesor tanto de grado como posgrado y coordinador de la carrera de posgrado de la especialización en Derecho Penal. Se me ha convocado para disertar en el día de la fecha acerca de algún tema penal de actualidad y consideré oportuno
y conveniente referirnos a un delito que en los últimos meses ha cobrado una suerte de importancia en el quehacer nacional, provincial y regional, como es el delito de trata de personas. No me voy a referir puntualmente a la investigación que se está realizando en el Juzgado Federal de Goya como consecuencia de la desaparición del niñito León Peña. En primer lugar, porque es una investigación en marcha. En segundo lugar, no conozco la causa y sería muy aventurado de mi parte referirme a hechos que se están investigando, por cuanto desconozco el cariz de los acontecimientos que hay en el expediente. No obstante, voy a decir que la trata de personas como tal es un delito tan viejo como la humanidad. Sin embargo, la trata de personas como tal hoy es una nueva forma de esclavitud. Convengamos que, por ejemplo, el profesor Maximiliano Airabedián, de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo hace pocos meses que la trata de personas es la nueva esclavitud del siglo XXI. Y verdaderamente le asiste la razón al distinguido profesor, toda vez que la trata de personas está interrelacionada con algo que en la antigüedad se llamó esclavitud. Debemos reconocer que cuando le preguntamos a los alumnos de la carrera de grado o a la gente si la esclavitud es una institución autorizada en nuestro sistema jurídico, muchos dicen no, fue abolida la esclavitud por la Asamblea del año 13, y en realidad no es así. Solamente la Asamblea del año 13 lo que abolió, o mejor dicho, lo que consagró fue la libertad de vientres, es decir, que los hijos de esclavos nacidos a partir de la Asamblea del año 13 eran libres, que el instrumento que abolió la esclavitud en nuestro país fue el artículo 15 de la Constitución de 1853, un verdadero grito de libertad que los constituyentes quisieron incluir en la parte dogmática de la Constitución para que no quepa duda alguna y para que su reforma sea dificultosa. La trata de personas tiene un antecedente no solo en la esclavitud, sino en lo que se llamó la trata de blancas. A principios del siglo XX hubo una organización polaca llamada Zwick Migdal que, bajo engaño, fraude, viajaban a Europa, a los países del este, principalmente a la región de Polonia, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y seducían a jovencitas, algunas menores de edad, en Varsovia, Cracovia y otras ciudades importantes de Polonia, y bajo el pretexto de que iban a conseguir un terrateniente, un estanciero argentino, recordemos la Europa de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, hambre, desolación, fronteras que desaparecían, estados que desaparecían por la ocupación de las fuerzas beligerantes, trajo aparejado que estas jovencitas fueran detrás de un sueño. Cuando llegaban a la Argentina, eran sometidas y explotadas en prostíbulos, generalmente de la zona de Rosario, Granadero Baigorria, Funes, Roldán y otras localidades aledañas a la Chicago Argentina, como se solía llamar a la ciudad de Rosario. A punto tal llegó esta explotación de mujeres del este europeo que, por las enfermedades venéreas que existían en esa época, recordemos que la penicilina es posterior, apareció 20 años después de la época esta que estamos contando, hay un cementerio que prácticamente el 60% alberga cuerpos de estas infautas jovencitas que perdieron la vida producto de la sífilis o lues, una terrible enfermedad venérea que en su estado terciario
ataca el cerebro, el corazón y los órganos nobles. Estoy hablando de niñas de 17, 18, señoritas de 19, 20 años, que están poblando actualmente con sus restos mortales tanto el cementerio de Rosario como el de Granadero Baigorria. El Estado consentía este tipo de explotación. O sea, la prostitución y en estos niveles y dimensiones era tolerada por las fuerzas policiales, la justicia no intervenía. Solamente en 1936, una ley bajo la presidencia de Agustín P. Justo, firmada tanto por Agustín P. Justo, hablamos de ley, ¿sí? O sea, Justo ya era presidente constitucional y refrendada por su ministro Julio Argentino Roca Hijo, una ley de profilaxis venérea, 12.331, lo único que exigía a estas casas, a estas casas de actividades reñidas con la moral, con el orden público, los controles sanitarios. Sin embargo, el artículo 13 de la ley 12.331 prohíbe el establecimiento de casas de citas en todo el territorio de la República, sin perjuicio del imperio de la ley y que esto tendría que haberse cumplido en todos los estados provinciales, en todas las ciudades, en todos los municipios. Nosotros sabemos que hasta hace pocos años uno iba por la ruta, veía una luz roja y existía un prostíbulo o un lupanar donde las mujeres que, vamos a llamarlo de alguna manera, prestaban servicio ahí, lo hacían voluntariamente algunas y otras lo hacían obligadamente o sometidas a una suerte de afectación de su estado de vulnerabilidad, privándolas de la libertad, quitándole los documentos de identidad, no pagándole dinero por los servicios que prestaban. Obviamente que había mucha oferta de explotación sexual y había mucho consumo. Esto en la década del 80, no sé si hay gente que en esa época vivió, el rubro 59 del diario Clarín publicaba todas las casas de cita que había, llamados saunas, donde había chicas dominicanas, colombianas, brasileras, paraguayas. Esto llegó un momento en que Argentina se dio cuenta de que en el año 2000 se había, a través de las Naciones Unidas, se había firmado por casi todos los países del mundo un protocolo, ¿sí? Protocolo de combate contra el delito transnacional y especialmente contra el tráfico de personas, contra la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como explotación laboral, extracción de órganos y fundamentalmente para proteger a las mujeres y a los niños. Ya estamos hablando de cosas escabrosas: explotación sexual, tráfico de órganos, explotación laboral. Es así que en la ciudad de Palermo, en el extremo oriental de la isla de Sicilia, en Italia, los países suscribieron este compromiso internacional de incluir en sus legislaciones penales figuras, tipos penales, para prevenir, combatir y castigar el delito de trata de personas. El protocolo de Palermo, muchos se podrán confundir con el protocolo de Palermo de 1852, luego derrotado Rosas. No, no es ese. Este es el protocolo de las Naciones Unidas, es un tratado internacional que Argentina suscribió 2 años después, en el 2002,
y se comprometió a incluir dentro del Código Penal, perdón, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a establecer un espacio al finalizar, salvo que sea alguna urgencia o algo novedoso que quieran decir, pueden levantar la mano y en la medida de lo posible, si yo descubro la manito levantada, van a poder escuchar mi respuesta, si es que la puedo brindar. Bueno, Argentina, como dije, en el 2002 adhirió al Protocolo de Palermo y se comprometió a incluir estos tipos penales, que son ofrecer, captar, trasladar, transportar, acoger, recibir y explotar, ya sea sexualmente, explotar sexualmente, o también puede ser explotación laboral. Y en ese sentido, recién en el año 2008 se modifica el Código Penal y se incluye el artículo 145 bis. Hay un problema, ¿sí? El problema es que el artículo 145 bis se incluye dentro del capítulo de delitos contra la libertad. Si bien en la trata hay una afectación a la libertad ambulatoria individual de la víctima de trata, este delito no afecta únicamente la libertad individual de la persona sometida a trata. Este es un delito, como ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, es un delito pluriofensivo. ¿Por qué digo pluriofensivo? Porque no solo afecta el bien jurídico tutelado por el Código Penal en el 145 bis, que es la libertad, sino que afecta la dignidad, la integridad sexual, la libre elección, innumerables el derecho de propiedad, porque se les ofrece un trabajo, se les quita el dinero, se les dice, no, mirá, te trajimos de Misiones a Córdoba y nos debes 7.000 pesos del pasaje. Después, cuando quiere cobrar por los servicios sexuales que obligadamente brindó, se le dice, no, debes la limpieza de las sábanas, el desinfectante, lo que comes, se le saca el documento de identidad. Hay una suerte de supresión de identidad. O sea que cuando decimos pluriofensivo, no solo debemos incluir la afectación del derecho de libertad, sino que hay 5 o 6 o 10 bienes jurídicos afectados por la conducta criminal. Incluso el profesor Cileruelo, en un libro sobre trata de personas, ha afirmado de que este tipo de delitos, por la cantidad de afectaciones a bienes jurídicos de las personas, pacíficamente podría conformar un delito de lesa humanidad. Es decir, un delito contra la humanidad y en consonancia con los criterios de la Corte sería un delito imprescriptible. Nuestro sistema jurídico no contempla eso, pero es una posibilidad de que tarde o temprano se consagre la imprescriptibilidad del delito de trata de personas. Bien. No sé si recordarán un caso sonado en la provincia de Tucumán, que fue el caso Marita Verón. Marita Verón, una jovencita que salió para ir al médico en el año 2002, fue secuestrada, fue ofrecida y vendida, explotada sexualmente en un lupanar, en un prostíbulo de la provincia de La Rioja. Nunca se supo el destino final de Marita Verón,
Pero la madre, la señora Susana Trimarco, ante la lentitud del Poder Judicial de Tucumán, organizaba marchas, protestas, que se extendió a toda la nación, finalmente constituyó una fundación que se llama María de los Ángeles, que era el nombre de Marita Verón, y con ayuda externa, por afuera del sistema judicial, ella fue dando con la cadena, porque en el delito de trata generalmente no es una sola persona, sino que son varias. ¿eh? En el delito de trata a veces intervienen personas individuales que forman una cadena, coautores del delito, partícipes, y otras veces son organizaciones criminales. Bueno, en este caso de Marita Verón, se comprobó de que una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres había adquirido en una suma vil, creo que eran 2.000 pesos de esa época, a Marita Verón y la explotó sexualmente. Obviamente que mientras la salud de una persona le permite ser explotada sexualmente, le produce un rédito a la banda que ejerce la trata de personas. Pero cuando esa persona pierde la salud, otra afectación, otro bien jurídico protegido, la salud, ya le deja de interesar porque no le genera réditos. Entonces, ¿qué hacen? O la matan, o la descuartizan, la entierran, nunca se puede encontrar el cuerpo, algo terrible. La investigación de la madre golpeó las puertas de la justicia y se detiene a un grupo de personas, 12 personas, que en el año 2012 son enjuiciados. Convengamos que la ley 26.364, que incorpora el artículo 146 bis, perdón, 145 bis del Código Penal a nuestra legislación, es posterior al hecho de la pérdida de la libertad y el sometimiento a la trata de personas del que fue víctima Marita Verón, que comenzó en el 2002. Por el principio de irretroactividad no podemos aplicar la ley 26.364 ni el 145 bis a los hechos cometidos en el año 2002 y resultaron los 12 acusados absueltos por la Cámara del Crimen de Tucumán. Esto generó una reacción en cadena nacional, ¿sí? En todas las provincias hubo movilizaciones, hubo protestas. Hay que tener algo en cuenta. Creo que la sentencia fue el 19 de diciembre del año 2012 y el 20 y algo de diciembre del 2012 se modificó el artículo 145 bis, incorporándose medios comisivos, figuras agravadas y una pena mayor aún como para dar una respuesta a la sociedad. ¿Sí? Pero lamentablemente esto tiene una crítica desde el punto de vista constitucional. Recordemos lo que sucedió con la ley Bloomberg y el caso Bloomberg. Al pobre Axel Bloomberg, hijo del señor Bloomberg, lo secuestraron, se escapó de sus secuestradores, pidió auxilio, nadie le abrió las puertas, lo volvieron a capturar y cuando la policía los perseguía a los secuestradores, Axel Bloomberg termina siendo asesinado. Esto generó también una ola de protestas, ¿sí? Y una reacción espasmódica
del órgano dedicado a la criminalización primaria. O sea, en la política criminal tenemos diversos órganos y el órgano de criminalización primaria es el Congreso de la Nación, que tiene que sancionar leyes, ¿sí?, en consonancia con la política criminal del Estado. Hubo una reforma integral por la ley Bloomberg que produjo una hecatombe en el código cuasi perfecto del diputado Rodolfo Moreno Hijo de 1921. Y estamos hablando del siglo XXI, en el que Bloomberg logró reformar el código de una magnitud tal que eran tipos penales inentendibles, penas desproporcionadas, comas mal ubicadas, acopio de armas y otros delitos, la inclusión del agravante genérico de la participación de menores, de los delitos cometidos con armas. El artículo 41 prácticamente necesitó un anexo del Código Penal con todos los incisos bis, ter, quater, quinquies, exties. Bueno, como dice el maestro Silva Sánchez, se produjo una inflación, una expansión del derecho penal a niveles inusitados. Bueno, estas reacciones espasmódicas de la política criminal del Estado, que se traducen en normas modificatorias del Código Penal, nos condujeron, a través del caso Marita Verón, a que se modifique el Código Penal y se incluya un 145 ter, o sea, la figura básica del delito de trata de personas. Ahora vamos a leer los artículos, esta es la parte introductoria. La figura básica está en el 145 bis, y en el 145 ter está la figura agravada. ¿Cuál es la diferencia sustancial? En el código, en el protocolo de Palermo, o sea, el Tratado de las Naciones Unidas con los estados occidentales que adhirieron a incluir un tipo penal en sus legislaciones que permita combatir, prevenir, mejor dicho, prevenir, combatir y sancionar o reprimir la trata de personas, el protocolo, el instrumento internacional, contenía verbos, el que captare, acogiere, trasladare, transportare, pero no hablaba del consentimiento en el caso de las personas mayores. Es decir, que una persona mayor de edad, en el marco de las prerrogativas del principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de las personas están exentas de la labor de los magistrados. El consentimiento, según el protocolo de Palermo, en los mayores, conducía a una conducta atípica en el caso que estamos tratando. O sea, era relevante el consentimiento de la supuesta víctima mayor de edad. Salvo que se hubiese abusado, ¿sí?, afectado su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, al producirse la reforma en el año 2012, el consentimiento, en el caso de las personas mayores de edad, perdió relevancia, por cuanto el artículo 145 ter expresa taxativamente que no es válido el consentimiento prestado. Obviamente por los menores de edad ya no era válido, pero por los mayores de edad, o sea, una señorita que desea trabajar en un prostíbulo por su propia voluntad y que decide su plan de vida, ejercerlo en ese contexto, tenía que probar el imputado de haberla
sometido a la explotación sexual, de que no había abusado con la redacción vieja, con el 145 bis, de su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el 145 ter elimina la relevancia del consentimiento prestado por el sujeto pasivo de este delito, transgrediendo principios constitucionales, como ya dije, el artículo 19. Y después voy a ser cáustico, crítico, con la redacción de los tipos penales, que ahora vamos a explicar con la lectura de los artículos, toda vez que, y no lo digo yo, lo dice el profesor Zaffaroni y otros académicos más, que el hecho de haber volcado literalmente los verbos típicos o las conductas prohibidas del Protocolo de Palermo al Código Penal constituye algo que se llama barroquismo legislativo. O sea, está muy adornado, está con mucha cosmética, incorporado al Código Penal. Porque esta vaguedad o ambigüedad, porque ¿qué es aceptar? ¿Qué es ofrecer? ¿Qué es convencer? ¿Qué es trasladar? ¿Qué es acoger? ¿Qué es recibir? O sea, para mí puede ser una cosa, para ustedes puede ser otra. No podemos ir al diccionario de la Real Academia Española para ver qué quiere decir receptar, por ejemplo. Este lamentable episodio ocurrido como consecuencia de esa reacción espasmódica que mencioné, que el país estaba en llamas por la absolución de los 12 acusados de la desaparición, del secuestro, de la explotación de Marita Verón, movió a que el Congreso, entre gallos y medianoche, en una semana después de la sentencia absolutoria a los acusados de la desaparición de Marita Verón, en una semana exacta, produjera la reforma a la ley 26.364, que si no me equivoco es la 26.842, después lo vamos a ratificar, en la que eliminó la relevancia del consentimiento, en el que los medios comisivos de la figura simple del 145 bis pasaron a ser agravantes y que se inflaran las penas. Creo que coincidimos que es un delito aberrante, la trata de personas, es un delito de resultado recortado, porque el Código Penal dice con fines de explotación sexual. O sea, no interesa que se produzca la explotación sexual, que el individuo que participa en el delito gane dinero, sino que solamente, ¿sí?, con el dolo directo, que es conocer y poner voluntad en la producción, en violar la norma de estos dos artículos, de cualquiera de los dos, o afectar o generar la conducta prohibida, el resultado recortado no requiere que se produzca efectivamente la explotación sexual para estar incurso en esta figura delictiva. Y es más, si se produce la explotación sexual, tiene un agravante y tiene más pena por el 145.3. Bien, si me permiten voy a abrir el Código Penal
para ver las figuras. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere? ¿Quieren consultar algo? Bien. El 145 bis del Código Penal prescribe que será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Este artículo forma parte de la reforma producida una semana después de la sentencia absolutoria de los imputados por la desaparición de Marita Verón, es decir, por la ley 26842, habiendo agregado la frase, aunque mediare el consentimiento de la víctima. De su lado, el 145 ter establece que en los supuestos del artículo 145 bis, la pena será de 5, recordemos que en el 145 bis la pena era de 4 a 8 años, y en este caso, por el 145 ter, la pena será de 5 a 10 años de prisión cuando mediare, engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Inciso 2. Si la víctima estuviera embarazada o fuera mayor de 70 años. Inciso 3. Si la víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí mismo. Inciso 4. Las víctimas fueran 3 o más. Inciso 5. En la comisión del delito participaran 3 o más personas. Inciso 6. Si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, jurador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. Inciso 7. Si el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima, objeto del delito de trata de personas, la pena será de 8 a 12 años de prisión. Cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Todo esto forma parte de la ley 26842, que, reitero, fue sancionada el 27 de diciembre del año 2012. Es raro, ¿sí?, que en el periodo que va de las fiestas navideñas a la de fin de año, el Congreso haya sancionado una ley. Y esto es como consecuencia de que días antes la Cámara del Crimen de Tucumán había absuelto a los culpables de la desaparición y explotación de Marita Verón. Uno se preguntará qué pasó con Marita Verón. Quizás hay gente que no recuerde este triste episodio. Bueno, finalmente la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo absolutorio, ordenó a otro tribunal que juzgue, incluso paralelamente se sustanciaba otro expediente contra una familia apellidada Ale, y
Finalmente fueron condenados hace pocos años, fueron condenados por la desaparición y, y otros delitos conexos, porque generalmente cuando se investiga trata, aparece después lavado de activos o estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de armas, supresión de identidad, y por esos delitos conexos también fueron condenados estos criminales en Tucumán. Cabe aclarar que se dan hechos curiosos en este tipo de delitos, donde, por ejemplo, una persona que es víctima de trata, pensemos en un prostíbulo que está reducida a la esclavitud prácticamente, reducida a la servidumbre. Esta persona trabaja un tiempo y el explotador le dice, bueno, a partir de ahora vas a quedar atrás del mostrador y te vas a encargar de las chicas. O sea, una suerte de lo que se conoce como madama. En el argot criminal, o en el léxico carcelario, y también en los que peinamos canas, el explotador se llamó en una época proxeneta, rufián, caficio, lenón, 840, 9-20, y la madama siempre fue la madama, que es la que ponía la cara, digamos, atendía a los clientes y le decía, bueno, qué chica va a elegir. Pero esta persona, que también participa de la red de explotación, esta persona también integra la banda de explotadores, pero también a su vez es explotada o fue explotada. Bueno, y la ley tiene una dispensa de que no será punible la persona que, como la madama, que presta un servicio a los explotadores y que tiene cierto rango de autoridad respecto de las otras personas sometidas a explotación sexual en este caso. O sea, no son punibles. Algo realmente elogiable dentro de este aquelarre de conjunto de verbos, conductas típicas, muchas veces inentendibles. También se ha hablado de que las dos figuras del 145 bis y el 145 ter estarían violando el principio de legalidad, que requiere una ley previa, cierta, clara, estricta y escrita. Porque, como les mencioné, en el libro del profesor Feinberg, que se llama Prostitución, Trata de Personas, y más o menos el nombre es así, el profesor Zaffaroni se lo prologó y fue cuando ahí mencionó el tema de la confusión que tienen los intérpretes que deben descifrar qué quieren decir los verbos o esas conductas prohibidas que se bajaron literalmente del instrumento internacional, el protocolo de Palermo, y se incluyeron en el Código Penal así directamente, y como ya les dije, como consecuencia de ese espasmo reaccionario de la política criminal, a consecuencia de las protestas de lo sucedido con Marita Verón y el primer juicio que se hizo en Tucumán. Bien. Yo no comparto muchas opiniones del profesor Zaffaroni, pero hay que destacar que en algunos aspectos, ¿sí?, aún sigue siendo fuente de consulta. ¿Sí? Hay una frase de Zaffaroni que dice, la función del derecho penal no es legitimar el poder punitivo, sino contenerlo y reducirlo, elemento indispensable para que el Estado de Derecho subsista y no sea reemplazado brutalmente por un Estado totalitario. Eso lo dijo en el Manual de Derecho Penal, parte general, en la página 5. Nosotros
nosotros tenemos que tener la mente amplia, ser versátiles, ¿sí? Y en este delito no podemos deslegitimar la política criminal de adecuar nuestras normas al protocolo de Palermo, porque si nos comprometimos, hay una suerte de monitor que está por encima del derecho interno, que es el ius cogens. Hasta nos pueden llegar a obligar, porque como ya les dije, este delito en algún momento se mencionó como un delito de lesa humanidad, porque es pluriofensivo, es transnacional, no reconoce fronteras, se llevan víctimas de un país al otro, se traen de otro país a la Argentina, se las saca, ¿sí?, del ámbito familiar o vecinal, se las traslada de Corrientes a Santa Cruz, de Misiones a Córdoba, a Tierra del Fuego. Generalmente las conductas castigadas, ¿sí?, en los diversos casos eh, tienen que ver precisamente con hacerles perder la ubicación, tanto temporal como espacial, a las personas que son víctimas de este deleznable delito. En mi humilde opinión, yo estoy de acuerdo con que se castiguen estas conductas, pero también convendría de que no se utilice el vocabulario del protocolo de Palermo y se inserte en el Código Penal, porque genera tantas confusiones que hasta gente que está siendo explotada sexualmente o capataces de explotaciones laborales, porque debemos hablar también de la explotación laboral, son imputados por ejercer cierto rango de autoridad, ya sea en el cabaret, como en el campo o en las plantaciones, y es lamentable que una persona que también es víctima se convierta en victimario. Descifrar estas conductas típicas, aceptar, trasladar, debemos recurrir a diccionario de la lengua española, castellana, y esto ha dado lugar a muchas confusiones. La reforma, acá voy a leer un comentario, permítaseme, la reforma del año 2012 es un claro ejemplo que ha posibilitado, con el aumento de penas y la exclusión del consentimiento como causal de el incremento de mujeres y hombres en situación de encierro, desviando la mirada de aquellas situaciones sociales, culturales y políticas como patriarcado, capitalismo, que favorecen la reproducción de estas prácticas abusivas. Bien, convengamos que aquí en la provincia de Misiones se han llevado a cabo varios juicios y debo confesar, yo he actuado como defensor en la mayoría de estos juicios por trata de personas y he criticado esta sucesión de verbos y conductas típicas por la afectación al principio de legalidad en cuanto a la ley clara, cierta, estricta, o sea que la persona que realiza esta conducta, que en su aspecto objetivo, la tipicidad requiere el conocimiento, muchas veces recibir a una persona que está en situación de calle y ofrecerle trabajar siendo explotada sexualmente, genera una confusión tanto en el operador judicial como en el sujeto. Hay un caso de la provincia de Santa Fe, juzgado por la Cámara del Crimen de Rosario, con el camarista Brunoto Laborde, un caso de
facilitamiento de la prostitución agravado, un concurso con lesiones leves agravadas por el vínculo, en el que una familia que vivía en situación de hacinamiento y que se prostituía desde la bisabuela, la abuela, la madre, la hija, todas 5 generaciones de gente que era prostituida por sus mayores, o sea que, y recibían un beneficio económico, y eran castigadas si no cumplían. Bueno, una niña de 16 años fue a denunciar a su madre y dijo que como no atendía al lechero que pasaba por la ruta 9, la madre le había pegado, y cuando se le preguntó por qué, por cómo atendía al lechero, y bueno, y describió que le tenía que hacer un favor sexual para que deje 3 litros de leche para los hermanitos, y que lo mismo pasaba con el carnicero. Esta causa obtuvo una condena a 11 años de prisión para la madre, que había golpeado a la chica porque no había querido atender al camionero, y el defensor oficial recurrió la sentencia, y la Cámara del Crimen revocó la condena por facilitamiento de la prostitución agravada por el vínculo, y solo condenó por lesiones a 1 año, por cuanto en ese contexto de hacinamiento, de prostitución ancestral, de sometimiento de los mayores a los menores, se producía en el sujeto activo del delito existía un error de prohibición culturalmente condicional. Con esto no hay que tomar esto como una jurisprudencia que puede impactar en los casos de trata de personas, cuando tanto victimario como víctima son personas de escaso idiolecto y nivel intelectual. Este delito hay que reprimirlo, pero hay que reprimirlo con una ley clara, con una ley estricta. Un taxista que intervino en la cadena de traslado puede verse imputado en una situación de esta naturaleza. Hubo en Argentina, desde la sanción de la primera modificación al Código Penal, allá por el 2008, hasta la fecha aproximadamente 750 juicios por trata de personas. Y debemos afirmar un informe de las Naciones Unidas del año 2023 que dice que en el mundo 2.400.000 personas son víctimas del delito de trata, que un 70% es trata con explotación sexual, un 20% es trata con explotación laboral, un 10%, un 5%, sobre todo en países de Medio Oriente, habla de matrimonios forzados, y un 1% habla de esta triste realidad que es el comercio de órganos. O sea, el secuestro para extraerle órganos. Indudablemente la persona pierde la vida. Algo terrible, terrible. Por ahí en la causa del chiquito Loan, a la que no me voy a referir, se mencionó una de las hipótesis, algo terrible. Bueno, debemos señalar de que el Estado argentino debe brindar protección a las víctimas de este tipo de delito, no solo incluirlas eventualmente en el programa de protección de testigos. La competencia es competencia federal, la competencia es por exclusión. Recordemos que el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación incluye a este tipo de delitos como de competencia federal. Bueno,
Eh, Se me terminó el tiempo, tengo muchas cosas más para decir, alguna jurisprudencia. El que esté interesado en recibir material, eh, pueden solicitarlo a posgrado, ¿sí? Al mismo link en el que se inscribieron, y yo gentilmente les voy a enviar para que tengan el material. Bueno, ¿por qué decimos que es pluriofensivo? Porque, como les mencioné, este delito afecta diversos bienes jurídicos. Hay autores que han dicho que son todos derechos fundamentales de las personas, y en eso coincido, y que hasta podría considerarse como un delito de lesa humanidad. Quedó pendiente las fases de la trata, que las voy a mencionar así rapidito, que son el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción. Está descrito con esa sucesión de verbos en 145 ter, y la investigación de este tipo de delitos transnacionales requiere sí o sí, porque el delito no reconoce fronteras. Y bueno, como una parte del iter criminis se produce en nuestro territorio jurídico argentino, ¿eh? Por ese solo fragmento del iter criminis, que puede ser la captación, o puede ser la receptación, o la explotación, por ese solo fragmento, recuerden cuando se cayó el avión de Austral en Fraiventos, supuestamente tendría que haber investigado la justicia uruguaya, pero investigó la justicia argentina. ¿Por qué? Porque el avión salió de Posadas y cayó en territorio uruguayo. O sea, un fragmento, un tramo, un recorrido parcial del iter criminis hace que sea competente la justicia argentina. Bueno, les mando un abrazo. Espero haber Doctor, cubierto disculpe. mínimamente Vamos, las expectativas, y los dejo con la doctora Laura Romero. Muchas doctor, gracias. vamos a abrir un espacio a preguntas. De hecho, en el chat, Oriana de la MEA dejó una consulta para usted. Dice: buenas tardes. En la actualidad, que sigue presente la trata de personas, ¿la tecnología moderna ha facilitado a esta red o usualmente siguen usando sus métodos anticuados? Muy interesante la pregunta. Por supuesto que la tecnología ha incrementado las actividades destinadas a la trata, porque se captan potenciales víctimas a través de redes sociales, ya sea con perfiles falsos, con perfiles verdaderos, ofreciéndoles trabajo, diciéndoles que le van a cambiar la vida, las seducen, así como a principios del siglo pasado seducían a las pobres chicas polacas con que las iban a casar con un estanciero argentino. Hoy, a través de las redes, no solo se comete fraude bancario, se comete el fraude, este ardido engaño en perjuicio de una joven víctima que después no sabe en la que se metió. O sea, hay que tener mucho cuidado. Los especialistas sugieren no poner fotos en los perfiles, en internet, ni nada por el estilo, porque las eligen de esa manera. Hacen como una suerte de casting a ver cuál va a ser la víctima. Doctor, a mí me interesa hacer una pregunta similar, vinculado también con el uso de la tecnología, pero em, ¿se puede utilizar o ha mejorado el uso de la tecnología desde el otro lado, desde la investigación de este tipo de delitos? Sí, muy acertada la pregunta, doctora. Eh, Desde la aparición de los nuevos métodos de investigación que están en el Código Procesal Penal, con figuras, eh, informante, testigo de identidad reservada, arrepentido, imputado colaborador,
más la tecnología, como ser los patrullajes de redes sociales. Creo que ahora está en discusión el presupuesto para la Secretaría de Información del Estado, ex-CIDE, ex-AFI. Creo que uno de los capítulos del pedido de fondos extraordinarios, yo no me quiero meter en política, pero una parte de ese presupuesto extraordinario que se está discutiendo en el Congreso de la Nación está destinado a ciberpatrullaje. Acá en la provincia de Misiones tenemos ciberpatrullaje. O sea, la provincia tiene una oficina de cibercrimen, una dependencia donde realizan habitualmente ciberpatrullaje para detectar cualquier tipo de situación relacionada con este delito y otros, ¿sí? Convengamos que las Naciones Unidas hizo una estadística del rendimiento económico de los 3 peores delitos, los peores delitos, que son el narcotráfico, en primer lugar; en segundo lugar, rinde económicamente la trata de personas; y en tercer lugar, el tráfico de armas. Convengamos que el Protocolo de Palermo se hizo en su momento, en el año 2000, para frenar de alguna manera el tráfico ilegal de personas que desde la África subsahariana llegaban a la isla de Lampedusa, Italia, al sur de Sicilia, y luego algunas embarcaciones precarias llegaban a Sicilia. Por eso se hizo en Palermo, que es la ciudad más importante de la isla de Sicilia. Y esos subsaharianos, personas que llegaban al límite de su vida, ¿sí?, en inanición de varios días en el mar, deshidratados, eran captados por los capomafia. Recordemos que en Italia hay 3 mafias: la Camorra napolitana, la Cosa Nostra siciliana y la 'Ndrangheta calabresa. O sea que según en qué lugar de Italia fuera a parar el barquito con estos inmigrantes que escapaban de una vida plagada de necesidades y buscaban un futuro mejor, eran captados por estos sujetos, estos tratantes, y sometidos a una reducción a la servidumbre contemplada ya en el Protocolo de Palermo, y a partir de allí Italia tuvo que legislar, ¿sí? Hay muchos campos de olivos. El aceite de oliva italiano es muy bueno, ¿sí? Hay muchos campos de tomate. El pomodoro italiano también es muy bueno, pero la mano de obra de todos estos inmigrantes subsaharianos. Doctor, no tengo más preguntas para hacer lectura. Agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido sumamente interesante su presentación y seguramente nos encontraremos en otra oportunidad. Que tenga una buena tarde a quienes están conectados, y usted lo invito también a continuar, porque en unos minutos, a las 15:15, daremos inicio a la segunda conferencia de esta tarde. Muchas gracias, Muchísimas doctor Zapana. gracias, doctora. Un gusto y un saludo a todos los asistentes.